Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy vamos a hablar, a petición del suscriptor, de qué son las alas de T o las T-Wings, que se veían principalmente en 2017 y había muchos tipos de diseño y eran muy visibles. Y ahora en 2019 siguen existiendo, pero no son tan visibles como antaño porque su posición está más baja. Entonces vamos a estudiar el comportamiento que tenían en 2017 y por qué para este año su ubicación ha cambiado. Así que quedaos en este vídeo si queréis saberlo todo sobre las alas de T. Las alas de T son esos elementos muy largos y muy estrechos que se ponían justo delante del alerón trasero. ¿Y esto qué significa? Significa que tiene una relación de aspecto, o en inglés un aspect ratio, muy grande. ¿Por qué? Porque son piezas muy largas y muy estrechas. Y esto generalmente va traducido a una eficiencia aerodinámica muy elevada. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si tú tienes el alerón trasero es un elemento muy ancho y muy largo. ¿Y esto qué pasa? Que genera muchísima carga aerodinámica, pero también genera muchísima resistencia aerodinámica, porque es un elemento muy voluminoso y muy grande. En cambio, el ala de T es un elemento que prácticamente no tiene ángulo de incidencia sobre el aire y digamos que es muy limpio y prácticamente no pone resistencia al avance. En cambio, genera bastante carga aerodinámica para la superficie que estamos hablando. Así que generalmente, si lo extrapolamos todo a un alerón trasero, generalmente el alerón trasero de Monza es más eficiente que el alerón trasero de Mónaco. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes menor ángulo de incidencia generas más carga aerodinámica con respecto a la resistencia que generas. Y si tú aumentas el ángulo, dicha eficiencia disminuye. Así que es por esto por lo que el ala de T es un elemento tan eficiente, pero tampoco tiene un impacto muy grande en el coche, porque estamos hablando de un elemento muy pequeño y por lo tanto lo que se hablará en este vídeo son detalles muy pequeños. Para que te hagas una idea, el ala de T puede generar unos 2 puntos de downforce extras. Estos son unos 50 kilos, dependiendo de la velocidad, unos 220-240 km por hora, puede generar esta carga aerodinámica. Que no es mucha, pero todo va sumando poco a poco y 50 kilos aquí, 50 kilos allí, va sumando y hace que el coche sea más rápido. Así que cualquier pequeño resquicio en el reglamento, los ingenieros lo aprovechan. Y es por esto por lo que existieron las alas de T en 2017, porque el reglamento permitía una zona, en la zona donde estaban ubicadas las alas de T, el reglamento ahí estaba mal redactado y permitía un espacio donde se podía construir algún tipo de objeto. Y los equipos se las ingeniaron y llegaron a la conclusión de que estas alas eran las más eficientes y las mejores. Y también tienes que saber que de alas de T hay de muchísimos tipos. Hemos visto alas de T de un plano, de 2 planos, de 3, de 4, incluso de 5. Y también hemos visto algunas que tenían los bordes unidos, otras redondeadas, otras cuadradas. Hemos visto de todos los tipos y cada una funciona para ese coche, porque los ingenieros ya tienen que tener en cuenta que el ala de T interactúa con el alerón trasero y por lo tanto tienen que desarrollar los dos elementos a conjunto. No pueden desarrollar el ala de T por separado y el alerón trasero por separado, porque entonces el flujo de aire no se comportará de manera óptima. Por lo tanto, no es tan fácil copiar un ala de T de un equipo y pasarla a otro equipo, porque el flujo de aire en cada coche se mueve a través del monoplaza de manera diferente. Entonces, ¿cuáles son los efectos de estos elementos en el coche de Fórmula 1? El primer elemento es que genera carga aerodinámica. Poca, pero genera. Y además es muy eficiente el ala de T. También tienes que saber que este ala de T, como está ubicada justo antes del alerón trasero, interactúa de una manera muy importante con el ala posterior, de diversos modos. El primero
es que como el aire pasa por el ala de T y está muy cerca del alerón trasero, las zonas de alta presión de la parte superior del alerón trasero y la zona de baja presión de la parte inferior del ala de T interactúan entre sí. ¿Y qué pasa? Que como las presiones siempre, por naturaleza, se intentan igualar, la zona de alta presión del alerón trasero intentará ir hacia la zona de baja presión de la zona inferior del ala de T. ¿Y qué producirá esto? Producirá que el alerón trasero genere un poquito menos de carga aerodinámica porque su presión será menor y por lo tanto no será capaz de generar tanto apoyo aerodinámico. Tienes que saber que esto es diferencias muy pequeñas y son detalles, pero bueno, todo va sumando. ¿Y qué pasa si tienes menos carga aerodinámica en el alerón trasero? Que automáticamente también consigues reducir la resistencia aerodinámica. ¿Por qué? Pues porque al tener menor presión en el alerón trasero, digamos que el aire está empujando con menos fuerza el coche hacia atrás, por lo tanto correrá más en las rectas. En este vídeo estamos hablando mucho de carga aerodinámica o downforce y resistencia aerodinámica o drag. Si no sabéis lo que es, tenemos vídeos en el canal explicándolos, así que pasaos por ellos y lo sabréis todo y podréis entender este vídeo a la perfección. Otro efecto del ala de T es que, como cualquier objeto, incide en la dirección del aire, porque es un objeto que, aunque sea pequeño, está curvado un poco hacia arriba. ¿Y qué pasa? Que este objeto levanta el aire hacia arriba. ¿Y qué efectos tiene esto sobre el alerón trasero? Pues que en la zona inferior del alerón trasero, como el aire, digamos que está siendo levantado, la zona inferior del alerón trasero será de una presión un poco menor. ¿Y en qué se traduce esto? Esto se traduce en más carga aerodinámica. ¿Por qué? Pues porque la presión es menor y por lo tanto se crea mayor succión debajo del alerón trasero y el coche se pega más al asfalto. ¿Cuál es la parte negativa de esto? Que al crear más carga aerodinámica en la zona inferior del alerón, también se está generando más resistencia, porque esta succión también lleva incorporado una penalización en forma de resistencia aerodinámica. Así que por un lado se reduce resistencia aerodinámica y se genera carga, y por el otro lado, es decir, por la parte inferior del alerón trasero, se genera carga aerodinámica y se reduce, y se incrementa la resistencia. Ahora bien, según el circuito, los equipos implementaban unas alas de T con los bordes, digamos, redondeados y cerrados, y otros circuitos en los que les interesaba más tener los bordes sin redondear. Y esto también variaba según el equipo. Equipos como Ferrari, por ejemplo, sí que utilizaron alas de T cerradas, o también equipos como McLaren también redondeaban los bordes. ¿Y esto qué objetivo tiene? Pues tiene un objetivo de eliminar los vórtices que se producían en la punta del ala de T. Si no sabéis lo que son los vórtices, hay una serie de vídeos en el canal explicando qué son estos fenómenos aerodinámicos. Entonces, si las puntas se unían entre sí, se reducían los vórtices que generaban estos elementos. ¿Y para qué se querían reducir estos vórtices? Pues para eliminar la resistencia aerodinámica que generaba las alas de T, porque un vórtice genera resistencia aerodinámica. Entonces, si tú lo eliminas, tienes un elemento más eficiente. Pero ¿qué pasa? Que hay otros circuitos en los que no te interesaba tener los vórtices, eliminar los vórtices del ala de T. ¿Por qué? Porque estos vórtices interactúan con el alerón trasero. Es decir, el alerón trasero también genera unos vórtices que se sumaban a los vórtices que que generaba el ala de T. Y por lo tanto, la combinación de estos dos vórtices hacía que la resistencia aerodinámica del alerón trasero disminuyese. La resistencia total disminuía. Entonces, como la resistencia disminuía y los vórtices por naturaleza son zonas de baja presión, ¿qué pasaba? Que estos vórtices pasaban justo por el end plate del alerón trasero, y como son de baja presión,
¿qué pasaba? Que la zona inferior del alerón trasero, digamos que extraían presión de ahí abajo. ¿Y qué resultado tenía esto? Pues la disminución de la presión de la parte inferior del alerón trasero. Es decir, el vórtice giraba y extraía aire de debajo del alerón trasero. Y esta extracción del aire generaba que la presión fuese incluso menor. Y esta menor presión se traduce en más carga aerodinámica, pero también en más resistencia, como hemos visto anteriormente. Así que veis que este elemento es un elemento muy complejo que, aunque sea muy pequeño, tiene muchos efectos aerodinámicos, pero que si se quiere hacer funcionar a la perfección, los equipos tienen que ser muy precisos y para poder extraer el máximo rendimiento de este elemento, porque al ser tan pequeño es muy importante ser preciso. Y ya veis que tiene muchos efectos aerodinámicos, y esto para 2019 se prohibió porque principalmente estéticamente no era lo que la FIA quería, y por lo tanto este elemento se ha intentado eliminar, pero todavía hay equipos como Mercedes que lo siguen utilizando. ¿Dónde? Pues lo utilizan en una zona un poco más baja del coche, es decir, lo utilizan por encima del tubo de escape. Está más bajo que en 2017, pero sigue existiendo. Y esto, pues, más o menos tiene los mismos efectos aerodinámicos. Son diferentes que en 2017 porque su posición es diferente, pero digamos que el ala de T que dio para hablar y el ala de T novedosa y la que conocemos como T-Wing es la de 2017. Así que si queréis un vídeo sobre el ala de T de 2019, dejádmelo en un comentario, porque ya te digo, aunque sean el mismo elemento, su ubicación es diferente y por lo tanto su impacto aerodinámico varía. Así que si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Si tenéis alguna duda, dejadlo en un comentario o alguna sugerencia, porque este vídeo es sugerencia de un suscriptor. Y si os queréis suscribir, clicad aquí, y pues si queréis ver otro vídeo, clicad aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.